de que en Dante no existe lo que llaman los biólogos el cronotopo, o sea, la relación tiempo-espacio, porque en Dante los movimientos no van al horizonte como en la Odisea, sino que son hacia abajo y hacia arriba, o sea, no hay horizonte, porque finalmente lo que hay es espacio y eternidad, porque ya los demás todos están juzgados. Ahora, por qué Dante? Donde yo digo, Dante tuvo que ser un tipo muy especial, un hombre que sabía muchísimo. Desde luego de su siglo, era el hombre más sabio, más informado. Nadie tenía tanta información, porque Dante había leído toda la suma teológica y Dante conocía perfectamente el mundo de Agustín. Dante sabía cómo se había pegado el mundo de la razón y el mundo de la fe. Porque uno de los trabajos que tiene el siglo IV es pegar razón y fe. ¿Cómo se pega eso? Cuando en la historia de la humanidad eso ha estado siempre pugnando. Si usted coge los románticos y la gran enciclopedia, usted ve que el gran problema de los románticos es una reacción contra la razón, contra el siglo de la razón. Es decir, no creemos en la razón, creemos en otra cosa. Y si usted ve en Dante, ¿sí? En Dante hay todo un pugilato entre Cavalcanti, que cree que el amor es algo sensible, algo sensorial, y Dante, que cree que el amor es algo pasional. Vuelve y se presenta. Platón ha fustigado y ha echado de la república a los poetas, los mentirosos, porque no dicen la verdad, o sea, él no cuenta con ellos en esa república hipotética que crea, o sea que siempre ha habido, pero en Dante no está pegado muy bien, y la representación de la razón es Virgilio. Virgilio representa en esa apología la razón. Por eso él le dice, tu ser Virgilio, aquella fonte distante y parlarsi non fiume, e questo mito vergognosa fonte. Y el otro le dice, ma tu perché ritorna tanta noia, perché no sale di propulso monte che principio è cagión de tutta novia. O sea, la manera como te puedes salvar en esta utopía es con la razón, la cagión, le dice en italiano. O sea que ya hay una prefiguración de prácticamente de la discusión del siglo XVIII, ¿no? Porque es que Dante creía en la razón, Dante no creía simplemente en la visibilidad, que es lo que dice Valéry de Baudelaire. Es que Baudelaire posiblemente puede ser uno de los grandes escritores clásicos, porque un escritor clásico se resume, no está divorciada la razón de la imaginación, porque sencillamente vienen de la misma parte. Entonces en Dante hay todos esos elementos. Estamos hablando con un hombre que no solamente hace versos musicales, sino que los versos están cargados de una gran filosofía. Entonces, por ejemplo, Dante, cuando llega al círculo quinto y al sexto, donde están los infieles y los dedicados al erotismo, dedicados a la sexualidad, es decir, Dante quiere saber por qué la gente es infiel. Y entre esa gente que está azotada por los vientos, allá para acá, porque hay un elemento, toda la Divina Comedia está construida, bueno, bajo muchos puntos, pero hay uno que llama el contrapaso. Posiblemente el contrapaso Dante lo encontró en los antiguos latinos, y es que la naturaleza del pecado, no, la naturaleza del castigo es de la misma naturaleza del pecado. En Dante siempre es así. Y yo no sé, yo me aterro de la vida, a mí las cosas que me han pasado en la vida y que he pagado es por la naturaleza del error que he cometido. Entonces, por ejemplo, Francesca y Paolo, que son dos infieles, pero la novela de ella es de las novelas más bellas de la humanidad, porque Dante llega a ese círculo y encuentra unas almas que las azota el viento allá para acá, y él dice, ¿qué es esto? Y de pronto descubre una mujer hermosa y cabellera larga, con un cuerpo precioso que tiene una lanza, que la han atravesado con una lanza, y en la lanza lleva pegado un muchacho, un adolescente, y esa pareja va pegando contra las paredes de ese círculo. Y Dante dice, Virgilio, ¿y esos quiénes son? Y pues Virgilio los trae. Y es Francesca di Rimini, una de las mujeres más bellas de la literatura universal, de las creaciones más lindas, que basta que con unos versos, que hable con ciertos versos, para que cuente la novela más perfecta que se haya escrito jamás. Entonces ella le dice, nosotros dos, este que ves aquí al lado, pegado a mí, que tiene que sufrir conmigo lo que yo tengo que pagar, este no es mi marido, este es mi cuñadito. Mi marido se llamaba un tal Giancopo Malatesta, que un día se fue, era un hombre jorobado, ¿sí? Tuerto,
pero era un comerciante que me dejó con su hermanito y nosotros nos pusimos a leer en un libro donde cuentan la historia de Lanzarote del Lago. Y entonces la reina Ginebra y Lanzarote se quedan, y en el libro que ellos leían vieron cómo la reina Ginebra, la esposa del rey Arturo, se dio un beso con Lanzarote. Y entonces se dieron un beso, una infidelidad. Y entonces ella dice, y donde ellos se besaron, nosotros nos besamos. Y luego seguimos leyendo y se volvieron a besar. Y nosotros nos besamos. Miren el poder de Dante para sugerir, para no contarlo todo. Y no leímos más. Entonces se fueron a hacer amor. Dante no tiene que decirlo, simplemente dice habla así. Y no leímos más. Pero Dante quiere saber eso. ¿Por qué ella se prestó al engaño y a la lujuria? ¿Y por qué ella sabía que eso le iba a pasar? Porque ella sabía que eso iba a pasar. Que le iban a castigar porque eso es un pecado. ¿Por qué se prestó a eso? Y ella dice, pues porque, no sé, no le puede contestar. Pero el verso que utiliza Dante es un verso filosófico. Aquí están los que la razón somete a los sentidos. Y ese, si uno ve en la vida de uno, ese es el gran problema de la vida de uno. Que uno somete todo el día la razón a los sentidos. Y Dante quiere siempre saber por qué. Ahora, esa tormenta sexual y esa pasión que la arrastró en ella en la vida, es la tormenta que en el mundo la castiga. Siaco, por ejemplo, Siaco, que era un hombre que estaba, era Siaco quiere decir cerdo en italiano, y era un glotón, está castigado por el pecado de la gula, y en el infierno está dedicado a pasar hambre y contrapaso. Hay uno que nunca, hay un perezoso que en vida fue perezosísimo, jamás se movió, siempre estuvo sentado en una silla durmiendo, y en el infierno está condenado a comer todo el día. ¿Ah? Qué impresión, y todo el contrapaso le funciona. Imagínate tantas banderas atornillándonos para que uno, ¿ah? Primero la métrica, luego. Entonces uno lo que sí ve es que en base al amor gentil, al cor gentil, a la teoría guinichele que hemos visto, Dante va construyendo y va enseñando cosas. Es decir, cómo te atrapa. Quizás ya la lectura histórica no se puede hacer. Yo, como les digo, llevo muchos años y creo que conozco más o menos la mayoría de los personajes de que hablan. A veces me olvidan, dudo, pero bueno, pero ahí va. La literaria sería la que más tiene hoy en día, la teoría literaria es la que tiene más acogida, una lectura literaria. Y porque es que nadie nos puede enseñar tanto como Dante. Hay grandes escritores que para un escritor, digamos ustedes que están en la literatura y que quieren escribir, hay escritores que no enseñan a leer y son muy buenos escritores. Por ejemplo, yo a mis alumnos les digo que Cortázar es muy buen escritor. Nadie es tan bueno como Cortázar, todos sabemos de qué fue capaz, pero Cortázar no es un consejero literario. En primer lugar porque él mismo decía, estoy aprendiendo a escribir mal. Quiero aprender a escribir mal. ¿Qué quería decir? Cortázar quería decir que él prácticamente quería buscar un estilo para él muy único, donde él viendo las cosas, la gente entendiera lo que él decía. Ese no es un escritor que nos sirva mucho. Perdón, maestro. Tolstoy es bueno para... Los rusos casi todos son buenos, pero para mí, por ejemplo, Kafka me parece que puede ser un escritor. ¿Por qué? Porque uno ve claramente dónde están los artificios. Por ejemplo, mire, Dante va a querer siempre, desde el comienzo, que lo sigamos. Porque es un viaje. Son dos personas que van hablando y quieren que uno esté detrás de él. Y eso no es lo que quiere un lector, un escritor. Claro. ¿Qué es lo que un escritor primero quiere? Un escritor primero que quiere es escribir su libro desde la primera página a la última. Eso es muy difícil. 300 páginas es muy difícil de escribir. Segundo, lo que quiere es que se la lean desde el comienzo hasta el final. ¿Cuántas páginas, perdón? 300 o 400 páginas o 200. Bueno, pase de la página 50 y verán el problema que se mete. El mundo y el universo y la historia de la literatura están llena de millones de escritores que escriben 10 páginas. Y ahí no pasó nada. Pero el problema está cuando usted escribe 20 páginas o 50. Que hay un facto. Usted donde esté, lo está llamando eso, vea, venga, siga. Y uno se le recomiendo para allá darle. Y eso, ahí nadie le va a ayudar a uno, eso es una palabra detrás de otra. Es como estar dando cuentas en una cadenita pequeña. No necesitan exonerar. ¿Qué es lo que dice Dante? Dante quiere que lo sigamos. Y cuando Virgilio le dice, ok, yo lo voy a acompañar hasta allá, Virgilio
Virgilio dice, io sono primo e tú sarai secondo. Yo voy de primero y tú eres el segundo, y cuando le dice eso, uno siente que le dice a uno y usted también. Usted va acá atrás y uno va. Y hay momentos muy terribles cuando Dante dice, hay unos versos tan bellos cuando dice Dante que vedo en che sì la proda mi trovai nella valle d'abisso dolorosa che tu no accorgo di diritto guai. Dice Dante, me encontré de pronto parado en el borde del abismo donde llegaban las voces de dolor. Era tan oscura y tan profunda que al yo mirar hacia abajo no distinguía ninguna cosa. Y lo increíble es que uno, cuando empieza a leer, uno ve, uno mira también, uno mira, y de ahí para allá ya te tiene atrapado. Donde Dante dice allá, uno mira allá. Donde Dante dice acá, nos lleva para todos lados hasta el final, porque hay un truco terrible en Dante, y es que todo se puede ver. En Dante todo se puede ver, o sea, todos son imágenes. Hay un pequeño comentario, apenas voy, creo que voy por ahí con ese que usted está mencionando, eso del círculo, ¿cierto? Sí. Y otra cosa que me pasó a mí personalmente, que yo tenía que parar porque las creencias, ¿no? La culpa, el infierno, el purgatorio, lo va llevando a uno y en ese momento yo me debo ahí, ¿no? Y también con lo que uno ha pasado por la vida, y según cuál sea el que me va a tocar. Claro. ¿Sí me entiende? Mire como lo dice. Vedo en che mi la troda mi trovai nella valle di abisso dolorosa che torna a caudo di diritto guai. Oscura y profunda era y nebulosa, tanto que por mirar la vista guay, yo no vi discernir a ninguna cosa. Y uno como el lector no sigue, y uno mira, y donde él dice allá, uno va allá, donde dice acá, uno acá. Y la otra cosa es que hay algo maravilloso que hace, que me parece que es perfecto, es que inicialmente, y de eso estamos hablando cuando nos cortamos en este punto, es que hay un momento en la escritura en que usted no es el que está escribiendo. Eso es verdad. Tal vez lo primero que un escritor hace es inventar un personaje que llama el narrador. ¿Quién escribe? Y uno se da cuenta en el momento en que uno no es, que es otra persona. De pronto ese conjunto de cosas que uno tiene adentro, frases que dice un amigo. Yo le escuché a García Márquez en casa de Simón González decir una cosa maravillosa, que muchas frases que él dice ahí o que dicen los personajes no son inventadas por él, sino que él las tenía en la cabeza, de cosas que escuchó, que se la dijeron, que un amigo le contó en la primaria, por ejemplo, cuando el muchacho está tendido, que ha hecho el amor con la gitanilla esa delgaditica, y recuerden que él tenía pues un falo enorme, y está acostado ahí en esa cama infame, en esa tolda, y de pronto pasa a agitar a la vieja y lo mira, y recuerda lo que él le dice, ¿no? Y García Márquez dijo que no se lo contó un muchacho a él en la primaria, dijo que estaba también por bien cargado, y entonces que por ejemplo fue al prostíbulo, y una puta vieja pues, y le dijo, muchacho, que Dios te la conserve. Y eso es lo que escribió en el libro, ¿no? Dice que Dios te la conserve. Y uno suelta la carcajada porque eso es muy bueno. Ahora, ¿qué seguridad tenía García Márquez de pensar que si eso le gustó a él, nos iba a gustar a todos? Es que tiene mucho tacto, porque no puede embarrarla, no puede decir, colocar el chiste y no digo el chiste. Pero es que yo no conozco a nadie que no haya dicho, que no haya pasado por el capítulo y se muere la risa, porque él está ahí acostado y la paga, muchacho, que Dios te la conserve. Y eso son voces que llegan de otra parte. Por ejemplo, la otra, sí recuerdan cuando el doctor Urbino le dice a la muchacha esta que se case con él, en Amor a tiempos del cólera, la respuesta es totalmente imbécil, pero no, se muere la prisa. Y él dice, bueno, me caso con usted, pero con una condición. Sí, ¿cuál? No me hago con berenjenas. Eso no tiene nada que ver con el libro, pero quién sabe dónde la escuchó. Entonces uno ve en Dante, por ejemplo, uno ve en Dante todos los recursos, ¿no? Y lo otro es que uno se da cuenta que esa persona que escribe, ese Dante que está escribiendo, es un Dante muy diestro, no falla en una. Pues es tan perfecto que dura 14.800 versos con esa pulcritud, mientras que poco a poco el otro Dante, el del viaje, se va diferenciando del escritor. Y llega un momento en que ese Dante es totalmente torpe.
se va cayendo, se agarra de Virgilio, voltea la barca, es de un miedo impresionante, es una cosa horrorosa. Traducciones hay, las que quieran. Hay un pasaje muy bello que se llama el de Farinata. Farinata de Ovid, que es cuando Dante va donde están los malos sujetos políticos y van charlando con Virgilio, van hablando en toscano prácticamente. Cae fuego, la arena está tendida, todo es ceniza y fuego que cae, y las lápidas, las tapas de las fosas están abiertas, y en medio de eso se levanta un muerto, y se levanta hasta aquí y lo llama. Es Farinata. Farinata fue un gibelino, o sea, corriente a la política de Dante, y distingue a Dante, y le dice: tú eres un Alighieri, nosotros lo desterramos a usted muchas veces. Y es el momento que uno ve un Dante muy extraño, porque es un Dante soberbio, bravísimo, lo insulta de tal manera. Dante responde: y ustedes nos desterraron, pero nosotros también nos desterramos a ustedes muchas veces, con la diferencia que nosotros volvimos y ustedes no. La pelea es grandísima, es muy grande, y hay un ensayo muy grande de Auerbach sobre ese capítulo, sobre ese círculo, perdón, que es que Auerbach dice que cómo es posible que Dante pueda hacer 3 escenas en un mismo espacio, que eso no lo logra nadie en la historia. Y el análisis es muy bello, es hermosísimo, porque cuando el tipo se levanta hasta aquí, y lo llama, Dante se trenza con él en una discusión política muy dura, pero de pronto desde otra fosa alguien lo llama y dice: hey, yo quiero hablar contigo, y Dante habla ahí, y las 2 escenas, y la primera que venía caminando, las 3 escenas, todas tienen poder dramático, y eso nadie lo ha hecho en la novela, nadie ha podido alcanzar ese poder dramático de 3 escenas. Pues dice: ¿por qué lo puede hacer? O Tosco che por la città del fuoco vivo tema in coche parlando honesto. O Toscano que por la ciudad del fuego bastan alegremente hablando bellamente. Porque Farinata sale de la tumba de escuchar esa voz tan hermosa. Imagínese Virgilio y Dante. ¿Cómo sonará eso de lindo? Ahora, Dante de un creimiento todo el tiempo está hablando de los toscanos son los mejores del mundo. O Tosco che per la città del fuoco vivo tema in coche parlando honesto. Facciati restare un questo loco. Natura lo que es nativo manifiesto de que ella no ve el patria natio, la cual propio fijo muy molesto. Entonces le dice: yo también soy toscano, pero yo fui muy molesto en mi patria. Y están ahí cuando se levanta el padre de Guido de Calvacante y le pregunta: oye, yo te quiero preguntar si allá en la tierra mi hijo está vivo, y si está muerto, ¿en qué círculo está? ¿Por qué lo condenaron? Es tan impresionante. Y va a pasar algo maravilloso que no nos damos cuenta. Y es que Dante tiene el poder de engañarnos tanto que es capaz de hacer desmayar un muerto. Esos personajes están muertos y sin embargo el tipo se desmaya. Uno le cree que el muerto se desmayó. Es decir, ahí hay un doble metafísico, ni siquiera dice en el País de las Maravillas, que es un libro donde nos meten una contraposición de paradojas. Esto es una paradoja, que un muerto se desmaye. Pero cuando Dante le dice que no, su hijo se murió condenado, se cae y está muerto. O sea, la lógica no sirve en ese universo. O sea, estamos hablando de un hombre con un gran poder de escritura, de crear una obra con una verosimilitud muy grande. Es que dentro de los esoterismos no existe la muerte. Ahora, desde ese punto. una pregunta que me hizo un estudiante: bueno, ¿y cómo es eso un cristiano? ¿Por qué, por ejemplo, está lleno de mitología pagana? ¿Y por qué hay un personaje ahí? Hay un personaje que es Minos, que es el que juzga. Minos está a la entrada del infierno y Minos juzga. Y usted llega y se para y lo mira y le dice: usted se va a pasar el círculo, de una sabe qué pecado y lo mandan. Tú tenías una percepción sobre eso en la escolástica. Ajá. De... Las almas saben los pecados que han cometido. Ah, sí, sí, y saben y buscan el lugar que se les ha asignado, o sea, ellas mismas conocen el lugar que les corresponde, ¿no? Tienen como una serie comprenden cuál es la dimensión de su pecado
y cuál es el lugar que les corresponde y van allí, lo eligen, no lo eligen, sino que lo encuentran, ¿no? O sea, tienen conciencia de eso, ¿no? Del lugar. Sí. Bueno, la otra cosa es que usted nunca en una comedia encuentra el nombre de Dios ni el de María, está prohibido. Porque incluso en Italia, hasta hace, no sé si ahora, pero nadie llama a Jesús. Es prohibido, nadie es capaz de colocar el nombre de Jesús. ¿No? Ni en Estados Unidos. Ni en Estados Unidos tampoco. Demasiado respeto. Pues incluso una de las canciones grandes de uno de los buenos cantantes, de los baladistas, porque además uno entiende por qué incluso Italia es el país de la balada, porque es que Dante es el creador de la balada. Y por ejemplo, la balada de ellos no es la balada española, eso que no sé, no es una balada diferente. Y uno entiende, por ejemplo, uno entiende ese cantante que murió hace poco, que era un gran cantante italiano, un gran artista, que esto ya lo vi cantando con música clásica, pero es un cantante popular, que es Lucio Dalla. Dalla es un gran poeta, y Lucio Dalla compone la canción esa, Hola Jesús me llamaba la gente, ¿te acuerdas? Sí. La mamá le coloca el nombre de Jesús y él no entiende si fue por odio o por amor, que me quiso llamar como lo decía yo, porque es que eso es prohibido. En la Divina Comedia nunca aparece el nombre de María ni de Jesús. Y lo otro es que siempre se camina con la pierna derecha por delante. Hay una cantidad de requisitos, de secretos esotéricos, que ya no podríamos descifrarlos todos, ¿no es cierto? Pero tiene que estar bien, en su momento tiene que la gente haber gozado mucho. Fue tan real en su época. El libro, que cuando Boccaccio dice que cuando Dante venía por la calle, la gente pasaba para el otro lado, porque iban a caminar por un sitio donde caminó un tipo que era el infierno. La gente creía que ha sido de verdad que ha estado en el infierno. Bueno, el poder, pues si uno lo lee todavía, y es que eso es muy hermoso, ¿sí? Qué narración tan extraordinaria, paso por paso, y mezclando teología con poesía, ¿no? Porque la otra cosa es que en Dante no hay prosa. El gran poder, digamos, el gran poder del texto de Shakespeare es la mezcla entre poesía y prosa. O sea, casi que entre lenguaje oral y poesía. Ese es el gran poder que tiene Shakespeare. Por ejemplo, uno ve que Porcia, la mujer de César, le dice al muchacho que ella sabe que van a matar a su esposo. Y le dice, mira, necesito que vayas al Senado y si mi esposo no ha llegado, le digas que se regrese. Habla cualquier persona de la cotidiana, habla así. Mira, necesito que vayas al Senado y le digas a mi esposo que se regrese y si no ha regresado, lo esperas. Y se alza la poesía. Oh, fatua noche, la que he vivido, pegado. Y entonces uno cree porque generalmente el efecto que hace la poesía en la prosa es de credibilidad, es de verosimilitud. Por eso se usa, ¿no? Pero en Dante no hay esa posibilidad, en Dante todo es poesía. ¿Cuánto tiempo se demoró Dante en escribir la...? No se sabe, pero que él salió del destierro, él sale del destierro y primero dice que va a París, dice que va a Bolonia, no está muy claro, pero sí se fue con el gran de la Scala y ahí fue consejero de un gran maestro, en su momento era el tipo que más sabía de literatura y filosofía, había leído todo, había leído los grandes clásicos, había llegado incluso a leer a Aristóteles de tal manera que él sabía que la modernidad no tenía posibilidad con la tragedia. Eso que ya lo sospecha Racine en Francia en el siglo XVII y XVIII, Dante lo sabía de entrada, porque Dante sabía perfectamente que la tragedia, en la tragedia no hay reconvención, no hay premio. En la tragedia, por ejemplo, Antígona dice, yo voy a enterrar a mi hermano. Así se entierra la patria, la ciudad. Yo tengo que enterrarlo porque es la sangre la que me llama, la que hace que yo quiera enterrar a mi hermano. Porque no voy a dejar que los bichos del aire, los gallinazos se lo coman. Creonte y las leyes dicen no. Él se pudre la intemperie. Porque las leyes dicen que todo aquel que traicione la ciudad debe ser comido por la intemperie y por los gallinazos. Ella desobedece, muere. Sócrates dice,
Yo cumplo las leyes de Atenas en la medida en que yo vea que son justas. Las leyes hablan, dicen, no, usted las cumple, sean justas o no. No se ponen de acuerdo, muere Sócrates. Eso es tragedia. Job, que sería verdaderamente el libro para tener el clásico de la tragedia, pero no es tragedia. El diablo le dice a Job, a usted no quieren los humanos, los hombres, porque usted les da mucho. Quíteles un poquito y verá que no lo van a amar. Ahí está mi siervo Job. Hazle daño y verás cómo me ama. Le mata las ovejas, las vacas, y Job cae de rodillas, le quema la casa, le mata los hijos, todo. Y Job sigue leyendo. La mujer sin hormonas, le dice, mira cómo te traiciona tu hijo. Bueno, pero está ahí. Pero al finalmente, ¿qué pasa? Hay premio. O sea que con la venida de Cristo, como hay no es buena palabra, hay redención, la tragedia no tiene opción, porque siempre va a haber redención. Entonces, Steiner dice que la tragedia es una merma del espíritu. Es alguien que está muy bien y tiene un descenso y una desgracia. O sea, la bajada es así, hay una merma. Mientras que la comedia es alguien que está muy mal y asciende hacia la felicidad. O sea que en ese sentido Dante cumple perfectamente los dos movimientos, baja y sube al paraíso. Y por eso es que sale con el dolce colore oriental Sabino. Y por eso es que es una utopía. Pero la utopía se logra a través de que la razón de Virgilio. Porque es Virgilio el que lo va a llevar de la mano hasta el purgatorio y lo va a llevar junto con Estacio. Y lo van a entregar a Beatriz en el paraíso. O sea, había que tener una conceptualización del mundo, de la literatura a través de Sófocles y a través de San Agustín para poder lograrlo. Es muy grande, no se llamaba Dante, se llamaba Durante. Y diminutivamente le decían Dante, que quiere decir el que da. Su madre soñó, antes del parto, que ella estaba dormida en un verde prado donde había una fuente y había un árbol hermoso, un árbol de unas frutas, no sé qué frutas eran, y que ella parió el niño y el niño salió caminando y se bañó en la fuente y se volvió un pastor. Luego vino hacia el árbol y al coger las bayas para comerlas, se cayó y al levantarse se convirtió en pavo real. Esa era la mitología que se hablaba en la época de antes. O sea, prácticamente también el mito, ¿no? El que fue creado hacía que fuera un hombre escogido. Ahora, políticamente, hay un autor que dice que Dante, ¿no que dice? Dante il seduto in un posto sbagliato. Pues sí, es italiano muy moderno. Dante estaba sentado en el lugar equivocado, en un posto sbagliato. ¿Qué otras profesiones tenía Dante, además de escritor que...? No, Dante era teólogo. Dante intentó llevar los negocios de sus padres. Sus padres, él pertenecía a una descendencia muy grande que llamaban los Eliseos. Los Eliseos, cuando Atina destruyó la ciudad de Florencia, pasó muchos años destruida, hasta que Carlomagno mandó un general para que la reconstruya, y entre esa gente que llegó de Verona un muchacho que llamaba Eliseo. Parece que era arquitecto y se dedicó a arreglar la ciudad y hizo calles, hizo de todo. Y luego se casó con una muchacha de ahí de Italia y tiene 3 generaciones hasta que nace Casiaguda, que es el tatarabuelo de Dante, con el que Dante se va a encontrar en el invierno, y es Casiaguda el que va a contar la historia de Florencia, porque es que entre otras cosas en la Divina Comedia está la historia de Europa. Uno ve la historia de Roma y la historia de Italia, porque él la cuenta y la va a contar Casiaguda. Casiaguda cuenta cómo era la Italia de los normandos, por ejemplo, porque Dante tuvo que haber visitado todos esos castillos normandos que están a la orilla del Arno. Toda esa historia Dante la sabía y está en la Divina Comedia. Dante, su padre era un hombre dedicado al comercio. Es posible que Dante haya sido un pequeño burgués, no, con una fortuna desmedida, ya venida menos, pero lo que sí se sabe es que participó en política desde muy joven y formó parte de los güelfos, y dentro de los güelfos había 2 sectores, el blanco y el negro. Estuvo metido en el sector de los negros. Y ellos te lo traicionan, ¿no? En una ida a Roma, ellos traicionan, llega la carta
donde dice que ha sido desterrada. Él era de los Es huérfanos. una huérfana, sí, pero lo traicionaron los huérfanos. Ah, 40 años después de la muerte de Dante, Boccaccio, el autor de Decamerón, va a Florencia a tratar de escribir, para que no se pierda por la posteridad, qué fue lo que pasó ahí. Boccaccio era muy amigo de Jacopo, del hijo de Dante, de los dos, y la hija. La hija era monja, se llamaba Beatriz, y estaba en un convento. Pero también era amigo de los Portinari. O sea que es muy posible que el cronista que fue en ese momento, el libro es precioso, el libro de Boccaccio, sobre Dante, y lo cuenta todo, cuenta todas las cosas que él vio. Pudo reconstruir rápidamente la historia, no es lo que se perdiera. Porque en el caso de Shakespeare, por ejemplo, se crearon dudas en el siglo XIX de que Shakespeare no existió, o que existió pero que fue simplemente un hombre, un pelado de esos pues, que ladraba allá afuera, oh, teatro, y que firmó las obras de Marlowe. Esa discusión está en un libro precioso, que es un libro que Miss Delia primero se inventó pues la historia de que no fue, de que Shakespeare no ha podido escribir una obra tan perfecta, porque Shakespeare era un campesino, de hecho que venía de Stratford, está con Avon, y por qué aparece con esa obra, si el gran poeta era Marlowe. Entonces una pastora anglicana norteamericana, que es Miss Delia, va a la investigación, y lo que propone es que Shakespeare es un conjunto de intelectuales isabelinos comandados por Francis Bacon que van a escribir en contra de la reina y firman con el nombre de Shakespeare. Ella lo demuestra, pues. Lo increíble es que en el altercado en la propuesta que ella hace, entra Whitman, entra Whitman, entra Emerson, entra el autor de Mississippi, ¿cómo se llama? Samuel Clemens, el de Mark Twain. Mark Twain es el nombre de pila de Mississippi que este escritor escribió, quiere decir dos brazadas. Mark Twain. Bueno, contarles que Dante no hay posibilidades o Boccaccio no hay. Y la otra cosa es que lo de Dante es perfecto, porque es que Dante es el personaje del libro. O sea, que él va a contar casi toda la historia que él cuenta está en la Divina Comedia. Todo lo que él vivió está en la Divina Comedia. No sería que se me ocurre en este momento, nunca se me ha ocurrido, ¿no? Que el apellido, en ese caso pues, de lo que dices de Bacon, es una forma peyorativa, porque spear sería como difuminar y shake es agitar, ¿no? Y entonces el apellido Shakespeare sería como algo así, ¿no? No sé, en el caso de que fuese sí una serie Pues sí, de cosas contra la reina Ana, sí. ¿no? Shakespeare Digo, quiere ¿no? decir, Nunca había pensado eso. Shakespeare quiere decir blandir la lanza. Sí. Eso quiere decir Shakespeare, blandir lanza. Ahora, inicialmente el nombre lo escribía así, ¿no? Víctor Hugo hizo un texto muy bello sobre Shakespeare, más bello que escribió, se llama Shakespeare, donde explica perfectamente el escudo de armas de los Shakespeare. Sí. Pero pues Víctor Hugo también dice que no, pues que no es posible. El argumento final de esta discusión lo da Borges. Dice que no puede ser en la obra de Marlowe, siendo prácticamente pues, el maestro inicial, no es tan perfecta como la obra de Shakespeare, porque Marlowe es creador de un solo personaje, mientras que Shakespeare es creador de una multitud, de una polifonía muy grande. Dicen que después de Dios, Shakespeare, porque es el más grande creador de seres. Así dicen los costeños de Diomedes Díaz. Después de Dios, Diomedes. Dicen los ingleses porque el creador de tantos caracteres, ¿no? De tantas denuncias. Tocó todas las formas del ser humano. Pero Giovanni Papini dijo que Shakespeare se había llevado a la tumba, que debían sacarse de la tumba porque allí estaba el secreto. Papini, cuando se estaba muriendo, había escrito dos libros muy grandes, el Dante vivo. Genial, Papini.
pero cuando estaba muriendo le trajeron al culo y dijo, escúchame padre que no le dio la vida Bueno, no, ustedes ven, es muy largo, hemos tocado temas, hemos visto poemas, hemos visto de todo. Pero Dame lo que tiene ahí. Porque ese